El juez se puso blanco en cuanto dije su nombre, blanco como una tortilla recién hecha, mirándome como si una vieja de 75 años no pudiera cargar un pecado tan pesado en la garganta. Pero yo lo cargué, durante 50 años, y allí, en medio de aquella sala sofocante, con la gente cuchicheando en los bancos, escupí todo lo que había guardado, y el silencio de aquel tribunal nunca volvió a ser el mismo. ¿Alguna vez has sentido el alivio y el miedo caminando de la mano dentro del pecho? Pues así fue como revelé mi secreto y dejé al juez paralizado. El zumbido del ventilador de techo era el único sonido constante en el tenso silencio del tribunal. Giraba lento, perezoso, como si el tiempo mismo estuviera luchando contra el calor de agosto en Guadalajara. Yo estaba sentada en la silla de los testigos, con mis manos nudosas posadas sobre la falda oscura, sintiendo la tela barata raspar la piel fina de mis rodillas. Frente a mí, el juez, un hombre que no debía tener ni la mitad de mi edad, se ajustó las gafas en la punta de la nariz. Sus ojos, detrás de los lentes, parecían cansados, acostumbrados a escuchar mentiras bien contadas y verdades inconvenientes. «Señora Morales», dijo él, su voz resonando con una formalidad que parecía absurda en aquel momento. «Estamos aquí para determinar la validez del testamento de su difunto esposo, don Rodolfo Villarreal. La familia alega que él no estaba en su sano juicio cuando lo redactó. Usted, que estuvo casada con él por casi 60 años, es la testigo clave. ¿Podría describir, para este tribunal, el carácter de su marido en sus últimos años? ¿Era él un hombre lúcido? ¿Honesto? Honesto». La palabra quedó flotando en el aire, densa y maloliente como el humo de un puro barato. Miré hacia la primera fila. Allí estaban mis hijos, Mateo y Javier. Mateo, el mayor, con la misma postura arrogante de su padre, la barbilla en alto como si desafiara al mundo. Javier, el menor, parecía más nervioso, moviéndose en su silla, su mirada evitando la mía. Estaban peleando por la herencia, por las tierras y el dinero que su padre había acumulado. Para ellos, yo era solo una pieza en su juego, la viejecita viuda que confirmaría la santidad del patriarca. Respiré hondo. El aire entró en mis pulmones con un silbido, trayendo el olor a polvo, a papel viejo y al perfume dulzón de la esposa de Mateo. Era ahora 56 años, 56 años de un silencio que me había comido por dentro, que había envejecido mi alma mucho antes de que el tiempo marcara mi rostro. Miré directamente al juez, ignorando a mis hijos, a los abogados, a la sala entera. «Señoría», comencé, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba, como si otra mujer, más joven y más fuerte, estuviera hablando por mí. Hablar del carácter de Rodolfo Villarreal es como intentar describir el interior de una casa mirando solo su fachada bien pintada. Por fuera, sí, era un pilar de la comunidad, un hombre de palabra, honesto. Repetí la palabra, dejándola caer como una piedra. Pero la honestidad, señoría, no vive solo en los negocios, vive dentro de las paredes de una casa, en las habitaciones cerradas, en los silencios que gritan más fuerte que cualquier discusión. El juez frunció el ceño. El abogado de mis hijos se levantó a medias, pero el juez le hizo un gesto para que se sentara. Tenía su atención. ¿Quieren saber si mi marido era lúcido? Oh, sí, estuvo lúcido hasta su último aliento. Tenía una lucidez cruel. Una memoria perfecta para cada deuda, cada favor y cada herida que él mismo infligía. Él se acordaba de todo. Me incliné ligeramente hacia adelante, la madera del banco crujiendo. Y yo también me acuerdo de todo. Sentí las miradas de Mateo y Javier quemándome la espalda, la confusión transformándose en irritación. Esperaban una anécdota sobre su generosidad, una confirmación de su rectitud, pero yo no estaba allí por ellos, no estaba allí por el dinero. Estaba allí por mí, y por ella, por Rosa. Hay una verdad sobre Rodolfo Villarreal, que no está en ningún testamento, continué, mi voz temblando ligeramente, no de miedo, sino del peso de lo que estaba a punto de liberar. Una verdad que he guardado desde que mi hija del medio, Rosa, tenía 9 años. Una verdad que explica por qué vive al otro lado del océano y nunca más ha vuelto. Una verdad que este tribunal necesita oír si quiere juzgar realmente el carácter del hombre cuyo legado están disputando. El silencio en el tribunal se volvió absoluto. El ventilador de techo parecía haberse detenido. El rostro del juez perdió el color. Su expresión de aburrimiento profesional fue reemplazada por un shock inmóvil, paralizado. Él sabía,
instintivamente, que el caso de la herencia acababa de morir, y que una historia mucho más antigua y sombría estaba a punto de nacer en aquella sala sofocante. «Señoría», dije, mi voz ahora un susurro que todos se esforzaban por oír. Mi marido era un monstruo. Para entender al monstruo, primero necesitan conocer a la niña que fui. Guadalupe Morales. Pero todos siempre me llamaron Lupita. Nací en 1949, en un pequeño rancho en las afueras de Tepatitlán de Morelos, en el corazón de los Altos de Jalisco. La tierra allí es roja y polvorienta, y el sol de verano quema la piel y los sueños con la misma ferocidad. Mi mundo estaba hecho del olor a tierra mojada después de la lluvia, del sonido de los gallos al amanecer y de las manos callosas de mi padre, que me enseñó a distinguir el maíz bueno del malo solo con el tacto. Mi madre, Elena, era una mujer de pocas palabras y muchos suspiros. Me enseñó a bordar, a cocinar y, lo más importante, a ser una mujer decente. En su definición, una mujer decente era aquella que no levantaba la voz, que servía primero el plato de su marido, que mantenía la casa impecable y sus propios sufrimientos bien guardados en el fondo del pecho, como si fueran joyas de familia que no debían exhibirse. «El silencio es la virtud de una buena esposa, Lupita», decía ella, mientras remendaba una camisa de mi padre bajo la débil luz de un quinqué. «A los hombres no les gusta el ruido. Yo era una soñadora. Me encantaba sentarme bajo el gran mezquite de nuestro patio y leer los pocos libros que conseguía, historias de lugares lejanos, de ciudades con luces que nunca se apagaban y de mujeres que elegían sus propios destinos. A mi padre le hacía gracia, a mi madre le preocupaba. Leer demasiado llena la cabeza de ideas tontas, mija», advertía ella. «Tu destino ya está escrito». Y lo estaba. Mi destino tenía un nombre: Rodolfo Villarreal. Era de una familia con posesiones, dueños de grandes extensiones de tierra. Era mayor que yo, ya un hombre hecho, con una mirada pesada y una reputación de ser implacable en los negocios y riguroso en casa. Lo veía en la misa del domingo, siempre impecablemente vestido, saludando al sacerdote con respeto y a los otros hacendados con una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Él no sonreía, concedía aprobaciones con una ligera inclinación de cabeza. Para mí, era una figura distante e intimidante, como una tormenta formándose en el horizonte. Un día, esa tormenta llegó a mi puerta. Acababa de cumplir 16 años. Rodolfo vino a visitar a mi padre. Se sentaron en el porche, bebiendo tequila y hablando de ganado y cosechas. Yo les serví botanas, como mi madre me instruyó, manteniendo los ojos bajos. No escuché la conversación, pero sentí el peso de la mirada de Rodolfo sobre mí cada vez que entraba y salía de la casa. Era una mirada que no veía a la niña que leía libros bajo un árbol. Veía un terreno por adquirir, una posesión por reclamar. Esa noche, mi padre me llamó. Parecía feliz, orgulloso. «Lupita», dijo, su voz embargada por la emoción y el tequila. «Don Rodolfo Villarreal ha pedido tu mano. Es un gran honor. Es un hombre bueno, respetado. Nunca más te faltará nada». Se me heló el estómago. Miré a mi madre, que estaba de pie junto al fogón, de espaldas a nosotros. Sus hombros estaban rígidos. No se giró, pero supe que estaba conteniendo la respiración, esperando que yo aceptara mi destino con la decencia que me había enseñado. ¿No me faltaría nada? En ese momento, sentí que me faltaba todo: mi voz, mi elección, mi futuro. Las ideas tontas de mis libros gritaban en mi cabeza, hablando de amor, de pasión, de elecciones, pero en el mundo real, en la tierra roja de Tepatitlán, las hijas de campesinos no tenían ese lujo. «Sí, papá», dije, la voz apenas un soplo. Mi padre me abrazó, loco de contento. Mi madre finalmente se giró, y en su rostro vi una mezcla de alivio y una tristeza tan antigua, tan profunda, que me di cuenta de que estaba reviviendo su propio pasado a través de mí. Se acercó y me arregló un mechón de pelo. «Serás una buena esposa», dijo, pero no había alegría en su voz. Era una sentencia. Y así, la niña soñadora fue prometida al hombre que no sonreía. No lo sabía entonces, pero mi entrenamiento en el silencio, mi educación en tragar el llanto y sonreír para no molestar, había sido la preparación perfecta para la vida que me esperaba. Una vida detrás de una fachada bien pintada. La boda fue por todo lo alto. Tuvo lugar en la catedral de Tepatitlán, con flores blancas adornando cada banco. La familia Villarreal ocupaba las primeras filas, las mujeres con sus caros chales y los hombres con sus sombreros de fieltro en la mano. Mi familia estaba más atrás,
incómoda en sus mejores trajes, pareciendo pequeños e insignificantes junto a la opulencia de los Villarreal. Llevé un vestido blanco que la madre de Rodolfo insistió en comprar. Era precioso, pero pesado, y me sentí como una muñeca vestida para una fiesta que no era mía. Rodolfo me esperaba en el altar. Estaba imponente en su traje de charro negro, con detalles de plata que brillaban bajo la luz de los vitrales. Cuando mi padre me entregó a él, su mano envolvió la mía. Era grande, fuerte y fría. No hubo un apretón gentil, solo una posesión firme. Durante toda la ceremonia, miró al frente, al sacerdote, al crucifijo, nunca a mí. Yo era un contrato que se sellaba ante Dios y la sociedad. Después de la fiesta, donde él bebió con sus amigos y yo sonreí hasta que me dolieron los músculos de la cara, fuimos a nuestra nueva casa en Guadalajara. Era una mansión en el barrio de Chapalita, un palacio comparado con mi humilde casa de rancho. Tenía un portón de hierro forjado, un jardín exuberante con bugambillas y jacarandas, y suelos de mármol que resonaban con cada paso. Era hermosa y fría, como él. Nuestra vida comenzó con reglas no dichas, pero claras como el día. Mis mañanas eran para supervisar a las empleadas, las tardes, para asegurar que la cena estuviera perfecta, las noches, para esperarlo llegar, sin importar la hora. No me prohibía salir, pero dejaba claro que las visitas debían ser a familiares aprobados por él y las compras, para la casa. Mis libros fueron guardados en una caja y llevados al desván. Una mujer casada tiene mejores cosas que hacer que ocuparse de fantasías, dijo la única vez que me vio leyendo en la sala. La soledad era mi compañera constante. Era una soledad diferente a la del campo, donde estaba rodeada de vida, de animales, del viento silbando. En aquella casa, la soledad era un silencio pesado, roto solo por el tic-tac de un reloj de péndulo en el pasillo. Rodolfo hablaba poco conmigo. Me daba órdenes, hacía preguntas sobre la gestión de la casa, pero nunca sobre mí. Nunca preguntó por mis sueños, mis miedos, mi nostalgia por la tierra roja de Tepatitlán. Sus demostraciones de afecto, si es que se podían llamar así, eran tan controladas como sus negocios. Un toque en mi brazo para guiarme en una fiesta, una mano posesiva en mi cintura cuando nos presentaban a alguien importante. Eran gestos para el público, parte de la fachada de la pareja perfecta. En privado, la distancia era un abismo. Recuerdo una noche, pocos meses después de la boda. Estaba en el balcón, mirando las luces de la ciudad, sintiendo una nostalgia tan fuerte que me dolía el pecho. Él salió y se quedó a mi lado. Por un momento, una tonta esperanza floreció en mí. Quizás hablaría conmigo, compartiría un pensamiento. Se quedó en silencio durante un largo rato, fumando su puro. Luego dijo: «El jardinero no podó los rosales como le ordené. Ocúpate de eso mañana». Y volvió a entrar. Esa noche, lloré en silencio en nuestra enorme habitación. Lloré por la niña que leía bajo el mezquite, por su libertad perdida. Me di cuenta de que mi matrimonio no era una asociación, era una subyugación. Yo no era su esposa, era la administradora de su casa, la portadora de su nombre, una más de sus valiosas posesiones, como sus tierras o su ganado premiado. Y la regla más importante de todas, la que aprendí más rápido, era que las posesiones de Rodolfo Villarreal no tenían voz propia. Tenían que ser impecables, silenciosas y, sobre todo, obedientes. Mi entrenamiento de la infancia estaba siendo puesto a prueba, y me estaba convirtiendo en la esposa perfecta que todos esperaban que fuera. Al menos, por fuera. Los años pasaron y perfeccioné mi arte. El arte de ser doña Guadalupe de Villarreal. En público, yo era la imagen de la serenidad y la elegancia. Anfitriona de cenas para políticos y empresarios, coordinadora de eventos de caridad, la esposa devota que caminaba siempre un paso detrás de su marido, sonriendo con modestia. Aprendí a elegir los vinos adecuados, a conversar sobre asuntos triviales con las otras esposas, a reír de los chistes sin gracia de los hombres poderosos. Mi casa era un espejo de la perfección, siempre limpia, las flores siempre frescas, la comida siempre elogiada. Nadie, absolutamente nadie, podía señalar un solo fallo en la gestión de doña Guadalupe. Esa era la fachada. La realidad era un laberinto de tensiones silenciosas. Rodolfo gobernaba la casa con un puño de hierro invisible. No necesitaba gritar. Su descontento se manifestaba en un silencio cortante, en una mirada que me helaba hasta los huesos, en una ceja arqueada que podía arruinar mi día, una mota de polvo en su despacho, un plato servido un minuto tarde,
una opinión mía expresada sin ser solicitada. Todo era una ofensa, una ruptura del orden que él imponía. La casa, que para los visitantes era un oasis de buen gusto, para mí era una jaula de oro. Cada objeto tenía su lugar exacto. Recuerdo una vez que cambié un jarrón de lugar en la sala de estar, pensando que quedaría mejor cerca de la ventana. Cuando Rodolfo llegó, se detuvo en la puerta, miró el jarrón y luego a mí. No dijo una palabra, solo se quedó allí, mirando, hasta que yo, temblando, tomé el pesado jarrón de cerámica y lo devolví a su sitio original. Él entonces asintió con la cabeza y siguió su camino. El mensaje era claro: nada en esta casa, ni siquiera la posición de un objeto inanimado, cambiaba sin su permiso. Yo también era uno de esos objetos. Vivía en un estado de alerta constante, intentando anticipar sus humores, sus necesidades, sus críticas. El sonido de su coche llegando por la noche era la señal para que la perfección fuera inspeccionada. Yo revisaba la mesa, la comida, mi propia apariencia. Tenía que estar impecable, pero no llamativa, presente, pero discreta. Era una danza agotadora en la cuerda floja de sus expectativas. Mis únicos momentos de paz eran robados. Cuando él viajaba por negocios, sentía que respiraba por primera vez en semanas. Esos días, deambulaba por la casa, tocando los objetos no como su guardiana, sino como una prisionera explorando su celda. Iba al jardín trasero, a donde él raramente iba, y me sentaba en la tierra, sintiendo el olor a húmedo, a vida, a libertad. Era en esos momentos cuando recordaba a Lupita, la niña del rancho. Eran momentos peligrosos, porque me recordaban lo que había perdido. Él controlaba el dinero con la misma rigidez. Tenía una asignación generosa para la casa y mis gastos personales, pero cada peso tenía que ser justificado. Todas las semanas, me sentaba con él en su despacho, con mi libro de cuentas, mientras él revisaba cada factura, cada recibo. No era por desconfianza de robo, era un ejercicio de poder. Era para recordarme que todo lo que yo tenía, desde el vestido que usaba hasta el pan que comía, venía de él. Yo no poseía nada, ni a mí misma. Para el mundo exterior, éramos el retrato del éxito. «Qué suerte la tuya, Guadalupe», me decían las otras mujeres. «Tener un marido tan bueno, tan trabajador, que te da todo». Y yo sonreía, una sonrisa ensayada que no llegaba a mis ojos, y decía: «Sí, soy muy afortunada». Cada palabra era una mentira, un ladrillo más en el muro de mi prisión. Estaba construyendo mi propia fachada, ayudando a pintar el retrato del hombre que, en privado, me aplastaba lentamente bajo el peso de su control silencioso y absoluto. La llegada de los hijos cambió la dinámica de la casa, pero no su esencia. Primero vino Mateo. Rodolfo estaba exultante. Tenía un heredero. Desde pequeño, Mateo fue moldeado a imagen y semejanza de su padre. Rodolfo lo llevaba a las haciendas, le enseñaba a montar, a dar órdenes, a ser un Villarreal. Mateo aprendió la lección rápidamente. Idolatraba a su padre, imitaba su postura, su forma de hablar, su desprecio velado por todo lo que consideraba débil. Y para él, la debilidad a menudo venía en forma de emociones, de arte, de todo lo que era del dominio de su madre. 2 años después, nació Rosa, mi Rosa. Desde el momento en que la sostuve, sentí una conexión diferente. Era luz, risa, una melodía en un mundo de silencios. Tenía mis ojos soñadores y un espíritu curioso que me recordaba a mí misma. Mientras Mateo era la sombra de su padre, Rosa era mi pequeño rayo de sol. Le gustaba la música, dibujar, escuchar las historias que yo le inventaba en susurros, cuando Rodolfo no estaba cerca. Ella traía color y calor a aquella casa fría. Rodolfo la veía con cierta indiferencia. Era una niña. Su deber era crecer, ser bonita, casarse bien y dar nietos a la familia. No tenía paciencia para sus canciones ni para sus dibujos, que él llamaba garabatos. Muchas veces, cuando ella venía corriendo a mostrarle una nueva creación, él simplemente la despachaba con un gesto, sin siquiera mirar. Y yo veía la pequeña luz en sus ojos disminuir un poco, y mi corazón se encogía. Intentaba compensarlo, elogiándola el doble, llenándola de abrazos, creando un pequeño mundo seguro para nosotras dos dentro de aquella mansión. Finalmente, vino Javier. Él nació con una naturaleza más tranquila, más observadora. Siempre estaba en algún lugar entre la arrogancia de Mateo y la sensibilidad de Rosa. Quería la aprobación de su padre, como Mateo, pero también buscaba mi consuelo, como Rosa. Era un niño dividido, que aprendió desde pequeño a navegar las complejas corrientes de nuestra familia,
hacer lo que la situación exigiera. La maternidad me dio un propósito, pero también un nuevo tipo de miedo. Veía a Rodolfo imponer su voluntad en nuestros hijos y me sentía impotente. Enseñaba a los muchachos que llorar era para las mujeres, que la autoridad no se cuestionaba. Con Mateo su método fue un éxito. Con Javier creó un joven ansioso por complacer. Con Rosa simplemente no le importaba, siempre y cuando no lo molestara. Esa indiferencia, pensaba yo ingenuamente, era una forma de protección para ella. Si él no le prestaba atención, no podía lastimarla. Qué tonta fui. No entendía que, para un hombre como Rodolfo, todo lo que estaba bajo su techo le pertenecía, y sus bienes podía usarlos como le viniera en gana. Crié a mis hijos en medio de esta dualidad. Les enseñé a rezar, a ser educados, a respetar a los mayores, pero al mismo tiempo, mi propia sumisión a su padre les enseñaba otra lección, que el poder en nuestra casa tenía un rostro, y no era el mío. Veían a su padre dar órdenes y a su madre obedecer. Veían a su padre ser el centro del universo y a su madre orbitar silenciosamente a su alrededor. Mateo aprendió a replicar ese poder, Javier aprendió a temerlo, y Rosa aprendió a refugiarse en su propio mundo, un mundo de colores y de sueños donde la mirada fría de su padre no podía alcanzarla. Yo me aferraba a esos breves momentos de alegría con ella, canturreando en la cocina, leyendo un libro a escondidas en el jardín, como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Eran mi salvación, mi recordatorio de que, en algún lugar dentro de Doña Guadalupe, la joven Lupita todavía existía y vivía a través de mi hija. Rosa floreció en una niña llena de vida. Su cabello oscuro y espeso caía en ondas por su espalda, y sus ojos cafés, tan parecidos a los míos, brillaban con una inteligencia y una curiosidad que parecían demasiado grandes para su pequeño cuerpo. Ella era movimiento, era sonido. Corría por el jardín persiguiendo mariposas, cantaba canciones que ella misma inventaba, y sus carcajadas resonaban por los pasillos de mármol, desafiando la opresiva solemnidad de la casa. Era mi confidente. Me contaba sus secretos de niña, sus sueños de ser pintora o de viajar por el mundo. Yo la escuchaba con una mezcla de alegría y aprensión. Alegría por ver en ella la libertad que yo nunca tuve. Aprensión por saber cuán frágil era esa libertad en el mundo de Rodolfo. Su refugio era una pequeña habitación en el segundo piso, que originalmente era un cuarto de costura. Con mi permiso tácito, la transformó en su taller. Las paredes estaban cubiertas con sus dibujos, paisajes, animales, retratos imaginarios. El suelo a menudo estaba manchado de pintura. Era el único lugar en la casa que no seguía las rígidas reglas de Rodolfo, principalmente porque él nunca entraba allí. Lo consideraba un espacio femenino e inútil. Para mí, esa habitación era sagrada. Era el mundo de Rosa, un lugar donde su alma podía respirar. Muchas tardes, me sentaba en una pequeña silla en la esquina, observándola mientras se concentraba, con la lengua asomando por la comisura de la boca, mezclando colores con la seriedad de una artista. En esos momentos, la mansión de Chapalita desaparecía, y éramos solo madre e hija, en un universo de creatividad y amor. Se acercaba su 9º cumpleaños, y estaba más emocionada que nunca. Quería una fiesta en el jardín, con globos y un pastel de 3 leches, su favorito, y, sobre todo, quería una caja de acuarelas profesionales que había visto en una tienda en el centro de la ciudad. Con ellas, mamá, podré pintar el cielo como realmente es, decía, sus ojos brillando. Rodolfo, sorprendentemente, estuvo de acuerdo con todo. Que la niña tenga su fiesta, dijo, con una magnanimidad inusual. Es bueno que aprenda a ser una buena anfitriona desde pequeña. Incluso se ofreció a ir a comprar el regalo, las acuarelas que tanto deseaba. Yo sospeché, pero al mismo tiempo, una pequeña parte de mí quería creer que él estaba, finalmente, viendo a la maravillosa hija que tenía. En los días previos a la fiesta, la casa se llenó de una energía diferente. Rosa estaba radiante, planeando cada detalle. Hizo las invitaciones a mano, pequeñas tarjetas pintadas con flores. Su felicidad era contagiosa. Incluso Mateo y Javier parecían emocionados con la perspectiva de una fiesta. Recuerdo la víspera de su cumpleaños con una claridad dolorosa. Rosa estaba en su taller, dando los últimos toques a un dibujo que quería mostrar a sus amigos. Yo estaba en la cocina, supervisando la preparación del pastel. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Era una escena de domesticidad perfecta,
pacífica. Rodolfo llegó más temprano de lo habitual. Traía un paquete envuelto en papel de colores. El regalo. ¿Dónde está la cumpleañera?, preguntó, su voz con un tono que no pude descifrar. Está arriba, en su cuarto de pinturas, respondí sonriendo. Voy a llamarla. No, dijo él, levantando la mano. Déjalo. Iré yo. Quiero darle una sorpresa. Subió las escaleras, sus pasos pesados resonando en la madera. Y yo, en mi inocencia, en mi estúpida esperanza de que estuviera tratando de ser un padre, sonreí para mis adentros y volví a concentrarme en el pastel. Pensé, qué bien, se está esforzando. Fue el mayor error de mi vida. Quedarme allí, en la cocina, oliendo a vainilla y azúcar, mientras arriba, en el único lugar seguro en el mundo de mi hija, el monstruo que yo llamaba esposo, se preparaba para destruirlo todo. No lo sabía, por supuesto, pero una parte de mí, la parte que siempre había estado en alerta, sintió un escalofrío, un presentimiento frío que ignoré, y ese momento de distracción, de deseo de normalidad, nos costó todo. El sonido que siguió no fue de alegría, fue un silencio súbito, profundo y equivocado, que se tragó la casa entera. El silencio que descendió sobre la casa no era pacífico, era un silencio denso, como si el aire se hubiera espesado y se hubiera vuelto difícil de respirar. Me tomó unos minutos darme cuenta de que algo andaba mal. La alegría, la energía vibrante que había llenado la casa todo el día, había desaparecido. El sonido de los pinceles de Rosa, su bajo canturreo, todo se había extinguido. Subí las escaleras lentamente, mi corazón comenzando a latir de forma desacompasada. «¿Rosa? ¿Rodolfo?», llamé, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio. No hubo respuesta. La puerta del taller de Rosa estaba cerrada. Normalmente, siempre la dejaba entreabierta. Suavemente. «¿Está todo bien?». La puerta se abrió y salió Rodolfo. Su rostro era impasible, como siempre. Sostenía el paquete del regalo, aún sin abrir. «Está un poco indispuesta», dijo, su voz controlada. «Creo que la emoción de la fiesta le ha sentado mal. Es mejor que descanse. Cancela la fiesta de mañana». «¿Cancelar? Pero estaba tan emocionada». «He dicho que la canceles», repitió él, su tono sin dejar lugar a discusión. Pasó a mi lado y bajó las escaleras, como si nada hubiera pasado. Dudé por un momento. Luego entré en la pequeña habitación. La escena que encontré está grabada en mi memoria como una herida. Rosa estaba acurrucada en el rincón más alejado, debajo de su pequeña mesa de trabajo. Abrazaba sus rodillas, temblando. Su rostro estaba pálido, sus ojos enormes y vacíos. Sus pinturas y pinceles estaban esparcidos por el suelo, como si hubieran sido derribados con violencia. Un frasco de agua se había derramado, creando un charco oscuro en el suelo de madera que parecía sangre de acuarela. «¿Mija? ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal?». Me acerqué a ella lentamente, como si me acercara a un animal asustado. No respondió. Solo siguió temblando, su mirada fija en un punto invisible en la pared. Intenté tocar su hombro, y ella se encogió violentamente, un pequeño sollozo escapando de sus labios. «No», susurró. «No me toques». Se me heló la sangre. Miré alrededor de la habitación, buscando una explicación. Vi el dibujo en el que estaba trabajando, caído en el suelo. Era un retrato de nuestra familia. Mateo y Javier sonriendo, yo a su lado, y un espacio en blanco donde ella se iba a dibujar. Pero sobre la figura de Rodolfo, alguien, sus pequeñas manos, había tachado con un lápiz negro, con una furia que había transformado el rostro sonriente en una máscara de oscuridad. «Rosa, mi amor, háblame. Tu padre. ¿Te lastimó?», pregunté, mi voz temblando. Sacudió la cabeza, pero fue un movimiento mecánico, sin convicción. No podía mirarme. Su cuerpo estaba allí, pero su alma había huido a un lugar donde yo no podía alcanzarla. La tomé en brazos, a pesar de sus débiles protestas. Estaba rígida, fría. La llevé a su habitación, la acosté en la cama y la cubrí con una manta. Me senté a su lado durante horas, escuchando su respiración irregular, viendo los temblores que la recorrían de vez en cuando. Esa noche, la luz de Rosa se apagó. La niña parlanchina y risueña desapareció, y en su lugar quedó una sombra silenciosa. No habló de lo que pasó. No esa noche, no al día siguiente, no durante años. Y yo, paralizada por el miedo, por la incertidumbre, por el poder absoluto que Rodolfo ejercía sobre nosotras, tampoco forcé. No tenía pruebas, solo un instinto maternal gritando que algo horrible, irrevocable, había sucedido en esa habitación sagrada. La fiesta fue cancelada.
La excusa oficial fue una fiebre repentina. Las acuarelas profesionales quedaron sin abrir, un recuerdo colorido y cruel de la inocencia perdida. La puerta del taller quedó cerrada con llave. Rosa nunca más entró allí, y la casa, que ya era fría, se convirtió en un mausoleo. El silencio que se instaló después de ese día no era de paz, era el silencio de un secreto que comenzó a crecer entre nosotros, venenoso y oscuro, arraigándose en el corazón de nuestra familia y sofocando todo lo que quedaba de bueno. Me convertí en la guardiana de una puerta cerrada y de una verdad que ni siquiera me atrevía a nombrar para mí misma. Los años que siguieron fueron una larga y turbia pesadilla. La transformación de Rosa fue notoria para todos, pero nadie podía entender la causa. De una niña vibrante, se convirtió en una adolescente retraída y melancólica. Su risa desapareció, reemplazada por un silencio perpetuo. Sus dibujos fueron abandonados. Se movía por la casa como un fantasma, sus ojos a menudo perdidos en la distancia. Los maestros en la escuela se quejaban de que estaba distraída, de que su rendimiento había caído. Los médicos decían que era melancolía de la adolescencia, una fase que pasaría. Rodolfo la trataba con una distancia fría, ignorando su existencia la mayor parte del tiempo, lo que, de una manera perversa, parecía ser exactamente lo que ella quería. Cualquier proximidad de él la hacía ponerse visiblemente rígida. Mateo y Javier, absortos en sus propios mundos, Mateo convirtiéndose en el brazo derecho de su padre, Javier luchando por encontrar su lugar, simplemente aceptaron a la nueva Rosa como un hecho de la vida. «Es rara», decía Mateo, con el desdén que había aprendido de su padre. Yo era la única que sabía que no era una fase, era una fractura, una herida profunda que se negaba a cicatrizar porque el agresor dormía al otro lado del pasillo. Intenté acercarme a ella innumerables veces, pero había construido un muro a su alrededor, un muro hecho de silencio y miedo. Mis intentos de hacerla hablar eran recibidos con un pánico mudo en sus ojos, un negar con la cabeza, y ella huía a la seguridad de su habitación. La verdad finalmente salió a la luz una noche de tormenta, cuando Rosa tenía 14 años. La tormenta eléctrica era violenta, la lluvia azotando las ventanas. Un trueno particularmente fuerte hizo temblar toda la casa, y la electricidad se fue. Estaba en la sala, encendiendo velas, cuando Rosa bajó las escaleras, pálida como una sábana. Se sentó en el sofá, abrazándose a sí misma. En la oscuridad, iluminada solo por la luz temblorosa de las velas, sus defensas parecieron finalmente ceder. «Mamá», dijo, su voz tan baja que casi fue ahogada por la lluvia. «Tengo miedo». «Es solo la tormenta, mija», dije, sentándome a su lado. «No es por la tormenta», respondió, y por primera vez en 5 años, me miró directamente a los ojos, y vi a la niña de 9 años aterrorizada, atrapada en la adolescente de 14. «Es por él. Está en casa esta noche». Mi corazón se detuvo. «No te va a hacer daño», prometí, mi voz sonando hueca y falsa para mis propios oídos. Fue entonces cuando se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante 5 años llegaron en un torrente silencioso, y las palabras, tropezadas, rotas, también llegaron. No me contó detalles gráficos. Su mente infantil había bloqueado mucho de eso, pero me contó lo suficiente. Me habló de la sorpresa, de la puerta cerrada, del toque que no era de un padre, del miedo que la paralizó, de la amenaza que siguió, la orden de nunca contarle a nadie, o tu madre sufrirá las consecuencias. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Escuchar la confirmación de mi peor pesadilla, de la boca de mi propia hija, fue como ser apuñalada. Su dolor, su miedo, su culpa. ¿Hice algo malo, mamá? Eran cuchillos retorciéndose en mi alma, y la amenaza de él contra mí. Así era como la había silenciado, usándome a mí, su supuesto puerto seguro, como el ancla de su miedo. La abracé, meciéndola como cuando era un bebé. Mi mente hervía de rabia, de odio, de un deseo primordial de proteger a mi cría. «Nos vamos», susurré, frenética. «Hacemos las maletas ahora mismo y nos vamos. Lo denuncio a la policía. Va a pagar por esto». Fue entonces cuando vi el verdadero alcance de su poder sobre nosotras. Rosa se aferró a mí, su cuerpo temblando de pánico. «No, mamá, no», suplicó, su rostro bañado en lágrimas. «No puedes. Nadie nos va a creer. Él es don Rodolfo Villarreal. ¿Y nosotras? Somos solo sus mujeres. Te va a destruir. Dijo que lo haría. Dirá que estoy loca, que tú estás inventando. Por favor, mamá,
No hagas nada. Prométemelo. Miré el rostro aterrorizado de mi hija y vi la cruel verdad de su súplica. En el México de los años 60, un hombre como Rodolfo era intocable. Su palabra contra la de una adolescente melancólica y una esposa histérica. Seríamos destruidas, humilladas, y peor aún, podría quitarme a mis otros hijos. Su poder y su influencia eran ilimitados. En esa noche oscura y tormentosa, tuve que tomar una decisión imposible. La elección entre una justicia que probablemente nunca alcanzaríamos y la seguridad inmediata de mi hija, que me imploraba silencio. Te lo prometo, dije, las palabras saliendo de mi boca como veneno. Prometo que no diré nada. Será nuestro secreto. Hice un pacto de silencio con mi hija, un pacto para protegerla, pero que en realidad nos aprisionó a ambas en la misma celda que él. En ese momento, enterré mi rabia, mi sed de justicia, muy hondo. Las enterré junto a mi alma, con la vana esperanza de que, al hacerlo, estaría protegiendo a mi Rosa. Apenas sabía que no estaba enterrando al monstruo, solo le estaba dando más tierra para crecer, más oscuridad para prosperar. El pacto de silencio se convirtió en el cimiento sobre el que se construyó el resto de nuestras vidas. Era un cimiento podrido, que envenenaba todo lo que tocaba. Nuestra relación, la de madre e hija, que antes era mi único consuelo, se transformó en algo complejo y doloroso. Nos amábamos, pero entre nosotras siempre estaba el secreto innombrable. Nos convertimos en cómplices de nuestra propia miseria, dos prisioneras comunicándose con los ojos en una celda compartida. El secreto creó un abismo entre mis hijos y yo. Mateo, cada vez más parecido a su padre, veía la melancolía de Rosa y mi feroz protección hacia ella como una debilidad. Ustedes dos siempre viven en este drama, decía, con impaciencia. Papá construyó un imperio y ustedes se la pasan suspirando por los rincones. No veía el dolor, solo veía un comportamiento que no encajaba en su visión del mundo, una visión de fuerza y control. Intentar explicarle sería inútil. Era leal a su creador. Javier era más sensible, pero también más asustadizo. Sentía la tensión en la casa, la tristeza que emanaba de mí y de Rosa, pero no la comprendía. Intentaba mediar, complacer a todos, lo que resultaba en no complacer a nadie. Su amor por nosotras estaba en conflicto con su miedo y respeto por su padre. El secreto lo dejó fuera, mirando una puerta cerrada, sin saber qué horrores se escondían detrás. Para el mundo, e incluso para nuestra familia, la explicación de la tristeza de Rosa era simple. Era frágil, demasiado sensible. Y yo era la madre, sobreprotectora, que la consentía. Esta narrativa, conveniente para todos, era una puñalada constante en mi corazón. Nadie veía su extraordinaria fuerza para levantarse de la cama todos los días en la misma casa que su agresor. Nadie veía mi agonía al tener que servir la cena al hombre que odiaba, sonreírle en público y mantener la fachada de una familia feliz. Vivir con el fantasma de lo que sucedió era una tortura diaria. Cada gesto de Rodolfo, cada palabra, era filtrada a través del conocimiento de lo que era capaz. Cuando ponía la mano en el hombro de Javier en señal de aprobación, sentía un escalofrío. Cuando elogiaba a Mateo, su voz me sonaba hueca y depredadora. Había contaminado todo, hasta los momentos que deberían haber sido normales. Rosa y yo desarrollamos un código silencioso, una mirada, un ligero toque en la mano, un asentimiento de cabeza. Eran nuestras pequeñas formas de decir, lo sé, estoy aquí, sé fuerte, pero el peso del secreto era abrumador. Se manifestaba en dolores de cabeza crónicos para mí, en crisis de ansiedad para ella. La casa se convirtió en un campo minado emocional. Recuerdo su 18º cumpleaños. No hubo fiesta. Fuimos solo nosotras dos a un pequeño café en el centro. Apenas tocó su comida. «Necesito irme, mamá», dijo de repente. «Ya no puedo respirar en esta casa». Y yo, en lugar de sentir el dolor de la separación, sentí un alivio inmenso. «Lo sé, mija. Te ayudaré». Esa conversación fue el comienzo de su plan de fuga. Empezó a estudiar con más ahínco, a buscar becas en universidades lejanas. Su antigua pasión por el arte resurgió, no con la alegría de la infancia, sino con una intensidad sombría. Sus pinturas eran oscuras, abstractas, llenas de dolor y rabia. Era su única forma de gritar. El secreto nos moldeó, nos deformó. Hizo de Rosa una superviviente silenciosa y de mí una guardiana de una verdad terrible. El precio de su seguridad, o de lo que yo creía que era su seguridad, fue la autenticidad de nuestra familia. Vivíamos una mentira,
y esa mentira nos estaba consumiendo lentamente, día tras día, una sonrisa falsa a la vez. El plan de fuga de Rosa tardó 4 años en concretarse, 4 años en los que se dedicó a los estudios con una determinación feroz, la misma que antes dedicaba a sus dibujos. Su meta era una beca en una universidad de Bellas Artes, y su preferencia era clara: lo más lejos posible de Guadalajara, lo más lejos posible de él. Finalmente, llegó la carta. Una universidad en Madrid, España, le había ofrecido una beca completa. Recuerdo el día que me mostró la carta de aceptación. Estábamos solas en la cocina. No sonrió, no saltó de alegría. Su rostro era una máscara de alivio y miedo. Me entregó el papel con la mano temblando. «Lo conseguí, mamá», dijo. La abracé con fuerza, su voz un susurro, mis propias lágrimas mezclándose con las suyas. «Estoy tan orgullosa de ti, mi valiente», le dije. Era una liberación para ambas. La parte más difícil fue contárselo a Rodolfo. Recibió la noticia encogiéndose de hombros. ¿España? ¡Qué idea más tonta! ¿Qué va a hacer una mujer sola al otro lado del mundo? Debería estar pensando en casarse, no en perseguir garabatos. Pero, para nuestra sorpresa, no se lo prohibió. Supongo que, en el fondo, su partida le convenía. Era un recuerdo constante de su crimen, una presencia silenciosa y acusadora en su casa perfecta. Su ausencia haría la fachada aún más fácil de mantener. Financió su viaje y su estancia inicial con una generosidad calculada, el tipo de gesto que luego podría usar para alardear ante sus amigos sobre cómo apoyaba la vena artística de su hija. Cada peso que le daba me parecía dinero sucio, un pago para que desapareciera. El día de su partida fue uno de los más difíciles y, al mismo tiempo, más esperanzadores de mi vida. Fuimos a llevarla al aeropuerto. Yo, Rodolfo y los muchachos. Mateo estaba impaciente, mirando el reloj, como si la despedida fuera una molestia. Javier parecía genuinamente triste, pero perdido, sin saber cómo expresarlo. Rodolfo le dio un abrazo rápido y formal, murmurando algo sobre no avergonzar el nombre de la familia. Cuando llegó mi turno de despedirme, la llevé a un rincón. Sostuve su rostro entre mis manos. «Sé libre, mija», le susurré al oído. «Vive por las dos. No mires atrás. Te voy a extrañar, mamá», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre estaré contigo», respondí. «Ahora ve». La vi alejarse, una figura pequeña y decidida arrastrando su maleta hacia un nuevo mundo. Se giró una última vez y saludó con la mano. Yo sonreí, la sonrisa más genuina que había dado en años, una sonrisa de esperanza. Cuando su avión despegó, sentí un agudo dolor de pérdida, pero debajo de él había una corriente de profundo alivio. Una parte de mí se iba con ella, lejos de la opresión de esa casa. Su partida dejó un vacío, pero era un vacío limpio. La tensión constante de verla encogerse cada vez que su padre entraba en una habitación, la preocupación diaria por su bienestar, todo eso fue reemplazado por una nostalgia que, aunque dolorosa, era más saludable. Rosa nunca más volvió a Guadalajara para vivir. Venía en visitas cortas y esporádicas, siempre programadas para coincidir con los viajes de negocios de Rodolfo. Construyó una vida para sí misma en Madrid. Se convirtió en una artista respetada. Se casó con un hombre amable, un profesor de historia que la amaba por su fuerza y no por su sumisión. Tuvo sus propios hijos. Hablábamos todas las semanas por teléfono. Sus llamadas eran mi soplo de aire fresco. Estaba a salvo. Y, durante mucho tiempo, eso fue todo lo que importó. Su fuga fue un éxito, pero mi prisión continuaba. Me había quedado atrás, para mantener el secreto y la fachada, la guardiana solitaria de una tumba familiar. Con Rosa a salvo en España, mi vida se asentó en una rutina monótona y predecible. Los años se convirtieron en décadas. Las arrugas comenzaron a aparecer en mi rostro, y mi cabello oscuro se salpicó de hilos plateados. Por fuera, envejecía. Por dentro, me sentía atrapada en el tiempo, para siempre la madre de una niña de 9 años asustada. Rodolfo, por su parte, floreció en su vejez. La sociedad tiene una forma extraña de suavizar los bordes de los hombres poderosos a medida que envejecen, transformando su arrogancia en sabiduría y su tiranía en firmeza de carácter. Se convirtió en Don Rodolfo, el patriarca, el pilar de la comunidad de Guadalajara. Hacía donaciones generosas a la iglesia, financiaba proyectos locales, y su nombre era sinónimo de integridad y éxito. Era una ironía que me corroía el alma.
verlo ser elogiado en cenas y eventos, recibir premios por su contribución a la ciudad, mientras yo sabía la verdad sobre la oscuridad que llevaba dentro. Era un maestro de la actuación. En público, hablaba de la importancia de la familia, de la moral, de los valores. La familia es la base de todo, decía, y la gente asentía con la cabeza, admirada. Yo me quedaba a su lado, sonriendo, mi presencia validando su mentira. Cada aplauso para él era una bofetada en mi cara. Mis hijos siguieron sus caminos. Mateo se convirtió en una copia al carbón de su padre, asumiendo los negocios de la familia con la misma mano de hierro y la misma falta de empatía. Se casó con una mujer sumisa, que me miraba con una mezcla de lástima y respeto, y tuvo hijos a los que se les enseñó a venerar a su abuelo. Javier encontró un camino diferente, convirtiéndose en profesor universitario. Era un hombre bueno, pero débil, siempre luchando con la sombra de su padre y de su hermano mayor. Su relación conmigo era más cercana, pero siempre había una distancia, el abismo del secreto que él no conocía. Mi rutina era la de una matrona rica y ociosa, tés con las otras señoras de la sociedad, reuniones de caridad, supervisión de la casa, que ahora parecía más grande y más vacía que nunca. Desempeñaba mi papel a la perfección. Nadie sospechaba de la tormenta que se agitaba constantemente dentro de mí. Aprendí a compartimentar mi vida. Estaba la Guadalupe pública, tranquila y serena, y estaba la Guadalupe privada, la que lloraba en silencio en el jardín, la que miraba a su marido dormir y sentía un odio tan puro y tan frío que la asustaba. Mis conversaciones semanales con Rosa eran mi única escapatoria. Ella me contaba sobre sus hijos, sus exposiciones de arte, su vida normal y feliz. Yo le contaba las trivialidades de la mía, omitiendo la profundidad de mi soledad y mi resentimiento. No quería sobrecargarla con mi dolor. Ya había llevado su carga durante suficiente tiempo, pero a veces, al final de la llamada, nos quedábamos en silencio por un momento, y en ese silencio todo se decía. Nuestro pacto seguía intacto. Rodolfo envejecía, pero su control no disminuía. Se volvió más sutil. Ya no eran órdenes directas, sino manipulaciones, críticas veladas, un recordatorio constante de mi lugar. Reescribió nuestra historia, transformándose en el marido paciente de una esposa, nerviosa, y en el padre incomprendido de una hija ingrata, que lo abandonó. Y la gente, incluidos nuestros propios hijos, creyeron su versión. Yo era una espectadora en mi propia vida, viendo a un tirano ser coronado rey en sus años dorados, y mi silencio era el cojín sobre el que su corona reposaba cómodamente. Sucedió una tarde lluviosa de otoño, cuando ya había pasado los 70 años. Estaba ordenando el desván, un lugar que evitaba, lleno de polvo y recuerdos. Rodolfo estaba jugando a las cartas en su club, y la casa estaba silenciosa, excepto por el sonido de la lluvia en el tejado. En el fondo de un viejo baúl, debajo de álbumes de fotos amarillentos, encontré una pequeña caja de madera. La abrí. Dentro, envuelta en un trozo de terciopelo, había una única acuarela, un poco descolorida por el tiempo. Era uno de los primeros dibujos de Rosa, un retrato mío. Me había pintado sonriendo, rodeada de girasoles. Lo había hecho poco antes de su 9º cumpleaños. Sostuve el pequeño trozo de papel en mis manos y la presa que había construido alrededor de mi corazón durante 50 años comenzó a agrietarse. Los recuerdos vinieron sin ser invitados. Su risa, el olor de sus pinturas, la luz en sus ojos, y luego, el otro recuerdo, su cuerpo acurrucado en el rincón, sus ojos vacíos, el silencio. Me senté en el suelo polvoriento del desván, aferrando el dibujo, y lloré. Lloré como no había llorado desde la noche de la tormenta. Lloré por la niña que mi hija había sido, por la mujer que yo podría haber sido, por los años que nos fueron robados. Lloré de rabia, de culpa, de una tristeza tan abrumadora que me dejó sin aliento. ¿Por qué? ¿Por qué me había quedado en silencio? La respuesta que siempre me di fue, para protegerla. Pero sentada allí, con la prueba de su alegría perdida en mis manos, comencé a cuestionar esa verdad. ¿Me habré quedado en silencio para protegerla a ella o para protegerme a mí? Del escándalo, de la humillación, de la incertidumbre, de tener que librar una batalla que no sabía si podría ganar. ¿Habrá fallado mi coraje en el momento en que ella más me necesitaba? El pacto que hice con ella, el pacto de silencio, se había convertido en mi justificación. Pero, ¿acaso al mantenerlo, no la había traicionado de una manera más profunda?
Le había permitido cargar el peso de la vergüenza y el secreto sola, mientras el agresor vivía su vida como un rey. Había sacrificado la verdad en el altar de una paz falsa. Me levanté, mis piernas temblando, bajé del desván y fui al despacho de Rodolfo. Era su santuario, el centro de su poder. En su escritorio, enmarcada en plata, había una fotografía de nuestra familia. Una fotografía tomada algunos años después de que Rosa se fuera. Mateo y Javier estaban a nuestro lado. Todos sonreíamos a la cámara. La familia Villarreal, perfecta, honorable, una mentira en un marco de plata. Tomé el marco. El cristal estaba frío al tacto. Miré el rostro de Rodolfo en la fotografía, sonriente y satisfecho. Y por primera vez en décadas, la rabia superó al miedo. El silencio ya no me parecía protección, parecía complicidad. No más, susurré a la casa vacía. Esto no morirá contigo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La resignación que me había acompañado durante la mayor parte de mi vida adulta comenzó a dar paso a una resolución fría y dura como el diamante. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que, antes de morir, iba a romper el silencio. Se lo debía a la niña que pintaba girasoles, me lo debía a mí misma. La semilla de la rebelión, dormida por tanto tiempo, finalmente había comenzado a germinar en la tierra árida de mi alma. Solo necesitaba esperar la lluvia adecuada para hacerla crecer. La lluvia adecuada llegó en forma de un infarto fulminante. Rodolfo murió como vivió, de forma súbita y sin dar explicaciones a nadie. Lo encontré una mañana, caído al lado de la cama. Tenía 82 años. El gran don Rodolfo Villarreal, el hombre que parecía indestructible, había sido derrotado por su propio corazón. Cuando el médico confirmó su muerte, mi primera reacción no fue de luto, fue un vacío, un silencio ensordecedor en mi pecho. La fuerza opresora que había definido mi existencia por casi 60 años simplemente había desaparecido. Era como si hubiera pasado toda la vida luchando contra una corriente fuerte, y de repente, el agua dejó de correr. Quedé a la deriva, desorientada. La noticia se extendió rápidamente. La casa se llenó de gente. Mateo asumió el mando, organizando el velorio y el funeral con una eficiencia fría que habría enorgullecido a su padre. Javier lloraba en un rincón, lamentando la pérdida del padre que nunca comprendió verdaderamente. La gente venía a darme el pésame, me abrazaban, me decían que Rodolfo era un gran hombre, que yo era una mujer fuerte, y yo representaba mi papel final como su esposa, la viuda afligida. Recibía los abrazos, asentía con la cabeza, murmuraba, gracias. La fachada tenía que mantenerse, hasta el final. Rosa llamó desde Madrid. Su voz era una mezcla de emociones. ¿Él murió?, preguntó, como si no pudiera creerlo. Sí, mija, se acabó. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, escuché un sonido que pareció un sollozo, pero no era de tristeza, era de alivio. ¿Estás bien, mamá? Voy a estarlo, respondí, y por primera vez lo creía. El funeral fue un evento grandioso. La iglesia estaba a rebosar. Políticos, empresarios, toda la élite de Guadalajara estaba allí para rendir su último homenaje. El sacerdote habló de su generosidad, de su fe, de su amor por la familia. Escuché el panegírico sentada en la primera fila, entre mis dos hijos, y me sentí como si estuviera viendo una obra de teatro. Estaban enterrando a un personaje, una ficción que Rodolfo y yo habíamos creado y mantenido durante toda una vida. Al hombre real, al monstruo, solo Rosa y yo lo conocíamos. Y él, esperaba yo, estaba ardiendo en un lugar donde su reputación no podía protegerlo. Después del funeral, la casa quedó extrañamente silenciosa. El peso de su presencia había desaparecido. Podía cambiar un jarrón de lugar. Podía leer un libro en la sala. Podía respirar. Pero la libertad era aterradora. Había vivido tanto tiempo en la jaula que no sabía qué hacer con la puerta abierta. Los días siguientes se llenaron con los trámites de la muerte. Abogados, papeles, burocracia. Y fue ahí donde comenzó la siguiente batalla. La batalla por la herencia. Rodolfo, incluso después de muerto, encontró una forma de sembrar la discordia. Su testamento era un laberinto de cláusulas y condiciones, claramente diseñado para favorecer a Mateo en detrimento de Javier, dejándome a mí solo una pensión vitalicia, siempre y cuando continuara viviendo en la casa de la familia. Era su último acto de control, extendiendo su mano más allá de la tumba. Yo no quería el dinero, no quería nada de él, solo quería paz, pero mis hijos no.
La codicia y el resentimiento que Rodolfo había cultivado en ellos florecieron abiertamente. Las discusiones comenzaron, primero en susurros, luego en gritos. La casa, que había sido un lugar de tiranía silenciosa, se convirtió en un ruidoso campo de batalla, y fue en medio de este caos que recibí la llamada que lo cambiaría todo. La llamada fue de un joven abogado llamado Santiago Herrera. Representaba a Javier. Su voz al teléfono era educada, pero firme. Explicó que Javier iba a impugnar el testamento, alegando que Rodolfo había sido manipulado por Mateo en sus últimos meses y que no estaba en su sano juicio cuando firmó la última versión. Señora Villarreal, dijo, su ayuda sería invaluable. Usted estuvo con él hasta el final. Su testimonio sobre su estado mental, sobre su carácter, sería decisivo para el juez. Carácter. Ahí estaba esa palabra otra vez, la misma palabra que el juez usaría más tarde. Sentí un escalofrío. Era como si el universo estuviera conspirando para darme la oportunidad que me había prometido a mí misma en el desván. No sé si pueda ayudar, licenciado, respondí, por costumbre, mi voz sonando vacilante. Por favor, señora, piénselo. Es por la justicia. Su hijo Javier merece lo que es suyo por derecho. Justicia. Él habló de justicia por dinero y tierras. Yo pensé en justicia por una infancia robada y una vida de silencio. Colgué el teléfono con el corazón latiendo descontroladamente. La oportunidad estaba allí, servida en bandeja de plata. ¿Pero tendría el coraje para tomarla? Pasé los días siguientes atormentada. Una parte de mí, la parte que había sido entrenada para la discreción y para evitar conflictos, gritaba que me quedara quieta. Está muerto. Déjalo en paz. No destruyas a tu familia. Piensa en la vergüenza, en el escándalo. Mis hijos, a pesar de todo, eran mis hijos. Exponer a su padre sería exponerlos a la humillación pública. Mateo, con su arrogancia, nunca me perdonaría. Javier, con su naturaleza ansiosa, quedaría devastado. Me quedaría sola. Pero otra voz, la voz que había despertado en el desván, susurraba. Y Rosa, y la justicia para ella, y tu propia liberación. ¿Vas a llevarte este veneno a la tumba? Fui al jardín, mi único refugio. Me senté bajo la vieja jacaranda, sus flores moradas formando una alfombra en el suelo. Miré la casa, mi prisión, la fachada bien pintada, y tomé mi decisión. La casa se vendería, la herencia, que se la quedara quien la quisiera, pero el legado de Rodolfo, su verdadero legado, sería revelado. No lo haría por la herencia, lo haría por la verdad. Llamé al abogado Santiago. Acepto testificar, dije, mi voz firme. Excelente, señora Villarreal. Programaré una reunión para preparar su declaración. Podemos enfocarnos en ejemplos de su confusión mental en los últimos tiempos. Quizás alguna excentricidad. No, licenciado, lo interrumpí. No voy a hablar de su confusión mental, porque no estaba confundido. Estaba perfectamente lúcido. Voy a hablar de su carácter, de su verdadero carácter. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El joven abogado estaba sin duda confundido. Como usted desee, dijo finalmente. Después de colgar con la mano todavía temblando, marqué el número internacional que sabía de memoria. Era de noche en Madrid. Esperé, con el corazón en la boca. «¿Mamá?» La voz somnolienta de Rosa sonó desde el otro lado del mundo. «Rosa, mija», dije, respirando hondo. «Necesito contarte algo, y necesito pedirte tu permiso». Y comencé a contarle sobre el testamento, sobre el juicio, sobre mi decisión. La decisión de, finalmente, romper nuestra promesa. La conversación con Rosa fue una de las más difíciles que hemos tenido. Por teléfono, con el sonido del océano separándonos físicamente, la distancia emocional de los años pareció desaparecer. Me escuchó en silencio mientras le explicaba la situación, la disputa por la herencia, la petición del abogado, la oportunidad que se presentaba. Cuando terminé, su silencio fue largo y pesado. Casi podía oírla respirar, procesando mis palabras. Mi petición no era solo para hablar. Era para desenterrar el dolor que ella había trabajado toda una vida para superar. «Mamá, ¿por qué ahora?» Su voz era frágil, cargada de un agotamiento que yo conocía demasiado bien. «Está muerto. Se acabó. Déjalo estar. ¿Para qué remover todo esto? ¿Por el dinero de Javier? No vale la pena. No es por el dinero, Rosa. Tú sabes que no es», respondí, mi propia voz temblando. «Es por nosotras. Es por la verdad. Ya no puedo cargar con esto. Viví casi 60 años protegiendo el nombre de un monstruo, mientras tú tuviste que vivir con lo que te hizo. Te fallé en ese entonces, mija.
Fallé en protegerte y fallé en luchar por ti. Déjame hacer esto ahora. Déjame, al menos una vez, decir la verdad en voz alta. La escuché sollozar al otro lado. ¿Y qué va a cambiar eso, mamá? ¿Me devolverá mi infancia? ¿Borrará los recuerdos? Solo va a causar dolor. Para ti, para Javier, para mis hermanos. Te van a odiar, te van a llamar loca. Lo sé, dije, con el corazón encogido. Sé todo eso, y estoy dispuesta a enfrentarlo, pero no lo haré sin tu bendición. La historia es tuya, más que mía. Si me pides que me quede en silencio, me quedaré. Pero necesito que sepas que estoy lista para luchar. Hubo otra larga pausa. Podía imaginarla en su estudio en Madrid, rodeada de sus pinturas, los colores vivos contrastando con la oscuridad que estábamos invocando. Me quitó la voz cuando tenía 9 años, dijo, finalmente, su voz más fuerte ahora, teñida de una rabia antigua, y luego yo te pedí que renunciaras a la tuya. Vivimos las dos en silencio por su culpa. Quizás tengas razón. Quizás es hora de recuperar nuestras voces. Respiró hondo. Habla, mamá. Habla por las dos. Cuéntales todo. Su permiso fue como una llave que abrió la última cadena que me ataba. Gracias, mija. Gracias, susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. Solo, ten cuidado, añadió. No te lo pondrán fácil. Lo sé, pero ya no tengo miedo, dije. Y era verdad. El miedo que me había paralizado toda mi vida había sido reemplazado por una extraña calma, una certeza de lo que tenía que hacerse. En los días siguientes, me reuní con el abogado Santiago. Era un joven idealista, ansioso por ganar su caso. Intentó guiarme para hablar de las peculiaridades de Rodolfo, pero me negué. Licenciado, le dije, en su impecable despacho, si quiere que testifique, contaré mi historia, la historia completa. No voy a mentir ni a inventar senilidad, les daré la verdad. Depende de ustedes decidir qué hacer con ella. Me miró, sus ojos jóvenes intentando leer mi expresión. Vi su curiosidad profesional mezclarse con un respeto renuente. No entendía lo que planeaba, pero sentía el peso detrás de mis palabras. Muy bien, señora Villarreal, dijo, al fin. Cuente su verdad. Y así, el escenario quedó montado. El proceso de herencia, que comenzó por codicia, estaba a punto de transformarse en algo totalmente diferente. Un ajuste de cuentas, una confesión, mi liberación. La llamada con Rosa me había dado la fuerza que necesitaba, pero también me dejó con una sensación de inmensa responsabilidad. No estaría hablando solo por mí, estaría dando voz a su dolor, rompiendo un pacto de silencio que nos había definido por décadas. Sentí el peso de su confianza en mí, y me juré a mí misma que no la decepcionaría. La preparación para el juicio no fue con el abogado, sino dentro de mí. Pasé horas deambulando por la casa, ahora vacía de su presencia, y permitiendo que los recuerdos vinieran. Por primera vez, no los aparté. Dejé que el dolor, la rabia, la culpa, la vergüenza, me invadieran. Fue un proceso doloroso, como limpiar una herida infectada. Fui a la habitación que había sido de Rosa. Estaba transformada en un impersonal cuarto de huéspedes, pero yo todavía veía los fantasmas del pasado. La mancha oscura en el suelo de madera donde se había derramado el agua de las acuarelas, el rincón donde se había acurrucado. Me senté en la cama y la imaginé allí, a la niña de 9 años, y le pedí perdón en silencio. Perdón por no haber entendido, por no haber actuado, por haber tenido tanto miedo. Hablé de nuevo con Rosa la víspera de mi declaración. Su voz estaba más tranquila. ¿Has pensado en lo que vas a decir?, preguntó. Solo contaré la verdad, tal como sucedió, respondí. Sin adornos, sin exageraciones. La verdad es suficiente. Intentarán desacreditarte, mamá. Dirán que eres una vieja senil y vengativa. Que lo digan, dije. Sus palabras ya no pueden herirme. El silencio me hirió mucho más. Hablamos de sus hijos, mis nietos a quienes conocía principalmente a través de fotografías y videollamadas. Hablamos de sus últimas pinturas. Intentamos llenar el abismo entre nosotras con la normalidad de la vida, aun sabiendo que al día siguiente, esa normalidad sería sacudida. Te amo, mamá, dijo antes de que colgáramos. Yo también te amo, mi Rosa, más de lo que las palabras pueden decir. Esa llamada fue mi escudo. Sus palabras, su amor, su permiso, eran la armadura que llevaría conmigo al tribunal. Esa noche, apenas dormí. No fue un sueño agitado por pesadillas, sino una vigilia silenciosa. Sentí como si me estuviera preparando para la batalla más importante de mi vida. No una batalla contra mis hijos o contra el abogado de Mateo,
sino contra los fantasmas de Rodolfo, contra la cultura del silencio que me había aprisionado y contra mi propia versión más joven y asustada. Por la mañana, me vestí con un cuidado deliberado. Elegí un vestido sencillo, de color oscuro. No quería parecer dramática ni frágil. Quería parecer sólida, creíble. Me recogí el pelo plateado en un moño apretado en la nuca. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 75 años, con el rostro marcado por el tiempo y las penas. Pero por primera vez en mucho tiempo, vi fuerza en mis propios ojos. La fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Y todo, su propia verdad, por ganar. Cuando salí de casa para ir al tribunal, el sol de la mañana en Guadalajara estaba naciendo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Me pareció un buen presagio, un nuevo día, un día para la verdad. La noche antes de mi declaración fue la más larga de mi vida. El silencio de la casa, que en las primeras semanas tras la muerte de Rodolfo me había parecido liberador, ahora sonaba expectante, como la calma antes de una tormenta. Recorrí los pasillos, mis manos rozando las paredes frías, sintiendo el peso de 60 años de historia contenida en esas paredes. Cada habitación guardaba un fantasma. El comedor, escenario de innumerables cenas tensas y silenciosas. Su despacho, el centro de su poder. Nuestra habitación, el epicentro de mi soledad. Terminé sentándome en el sillón de la sala, el mismo donde tantas veces me había sentado a bordar, a esperarlo, a desempeñar mi papel. Abrí uno de los álbumes de fotos que había traído del desván. Las imágenes contaban la historia oficial de la familia Villarreal. Sonrisas en fiestas de cumpleaños, abrazos en navidades, poses solemnes en bodas y bautizos. Miré mi propio rostro a lo largo de los años. La joven novia de 16, con el miedo apenas disimulado en los ojos. La joven madre, con una sonrisa cansada. La matrona de mediana edad, con una serenidad fabricada. Era como ver la vida de otra persona. En una fotografía, Rosa, con unos 6 o 7 años, estaba sentada en mi regazo, riendo a la cámara, su pequeña cabeza apoyada en mi pecho. Su alegría era tan pura, tan radiante. Pasé la página. La siguiente fotografía era de 2 o 3 años después. La familia entera, de pie, frente a la casa. El rostro de Rosa ya era diferente. La sonrisa no llegaba a los ojos. La luz había comenzado a desvanecerse. Las fotografías no mentían, si sabíamos cómo mirarlas. Eran el registro silencioso de una tragedia. Cerré el álbum. No necesitaba más pruebas. Las pruebas estaban grabadas en mi memoria, en mi cuerpo, en la distancia entre mi hija y yo. Sentí una oleada de miedo, la última, intentando sumergirme. El miedo a la reacción de mis hijos, Mateo, con su furia, Javier, con su dolor y confusión. El miedo al juicio de la sociedad, de la gente que me había conocido toda la vida como la impecable doña Guadalupe. La vergüenza que iban a sentir, la vergüenza que intentarían hacerme sentir a mí. Pero luego pensé en Rosa. Pensé en ella construyendo una vida a miles de kilómetros de distancia, transformando su dolor en arte, encontrando el amor y la felicidad a pesar de la herida que llevaba. Ella había sido la valiente, había escapado. Yo, que me había quedado atrás, le debía, al menos, esta última batalla. Su coraje alimentaba el mío. Me levanté y fui a la cocina. Preparé un té de manzanilla, mis manos firmes. Me senté a la mesa de la cocina, el lugar más humilde y, de alguna manera, el más honesto de la casa. Fue allí donde consolé a mis hijos cuando se caían, donde escuché los primeros secretos de Rosa, donde compartí momentos de complicidad con las empleadas a lo largo de los años. Era el corazón de la casa, lejos de la fachada de la sala. Bebí mi té lentamente, sintiendo el calor esparcirse por mi cuerpo, e hice las paces conmigo misma, con la joven que tuvo miedo, con la mujer que eligió el silencio. La perdoné, porque hizo lo mejor que supo en su momento, con las herramientas que tenía. Pero hoy, yo tenía herramientas diferentes. Tenía la perspectiva de los años, la claridad de la edad y la ausencia del miedo a aquel que me oprimía. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana de la cocina, estaba lista. La vigilia había terminado. Ya no era la guardiana de un secreto. Estaba a punto de convertirme en su mensajera. Y así, volvemos a aquella sala de tribunal sofocante, al zumbido del ventilador de techo, al rostro pálido del joven juez. Mi declaración, mi marido era un monstruo, todavía flotaba en el aire, una onda de choque que silenció la sala. El primero en reaccionar fue el abogado de Mateo, un hombre corpulento con un bigote espeso. Se levantó de un salto.
Objeción, señoría. La testigo está divagando. Esto es irrelevante y difamatorio. Su estado emocional está claramente afectado por la pérdida de su esposo. El juez, todavía recuperándose del shock, parpadeó como si despertara de un trance. Miró al abogado, y luego a mí. Había algo en su mirada, una curiosidad que superó su irritación profesional. Objeción denegada por ahora, dijo, su voz baja. Continúe, señora Morales, pero le pido que se atenga a hechos relevantes para el carácter de su difunto marido. Este es el hecho más relevante sobre su carácter, señoría, dije, con calma. Giré mi mirada hacia mis hijos. Mateo estaba de pie, su rostro rojo de furia. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua. Su esposa a su lado me miraba con horror, la mano cubriendo su boca. Javier, por otro lado, se había encogido en su silla. Su rostro estaba blanco, y me miraba con una expresión de súplica, como si me pidiera que parara, que no destruyera la imagen del padre que él, de alguna forma, todavía intentaba preservar. Los ignoré. Su dolor era real. Lo sabía, pero mi verdad era más antigua. Miré de nuevo al juez. Como decía, continué, mi voz ganando fuerza. Esta historia comenzó cuando mi hija Rosa tenía 9 años. Era una niña feliz, llena de talento para la pintura. Su refugio era un pequeño estudio que tenía en el piso de arriba de nuestra casa. En la víspera de su 9º cumpleaños, mi marido subió para darle su regalo. Hice una pausa, dejando que la imagen se formara en la mente de todos. Yo estaba en la cocina. Oí el silencio, un silencio que nunca más nos abandonó. Cuando subí, la puerta estaba cerrada. Rodolfo salió y dijo que Rosa estaba indispuesta, que la fiesta debía cancelarse. Encontré a mi hija acurrucada en un rincón, temblando, incapaz de hablar. La luz en sus ojos, señoría, se había apagado, y nunca más volvió a brillar de la misma manera. Mateo no pudo contenerse. Esto es un absurdo, una mentira. Mi hermana siempre fue inestable. Mi padre era un hombre bueno, un hombre decente, gritó, su voz quebrándose. Orden en la sala, gritó el juez, golpeando con el mazo. Una interrupción más, señor Villarreal, y ordenaré que lo retiren. Mateo se sentó, bufando de rabia, pero se calló. Todos los ojos estaban en mí. Me sentía extrañamente tranquila, como si estuviera contando la historia de otra persona. Durante 5 años no habló de lo que pasó, y yo tuve miedo de preguntar, pero cuando cumplió 14 años, me lo contó. Me contó que su padre, mi marido, el hombre cuyo carácter estamos discutiendo, había entrado en esa habitación y le había robado la inocencia, y la amenazó para que guardara silencio. La amenazó, diciéndole que me lastimaría si hablaba. Un murmullo recorrió la sala. Vi a la gente mirarse unos a otros conmocionados. El joven abogado, Santiago, que me había llamado a testificar, me miraba con la boca abierta, su estrategia de caso completamente deshecha y reemplazada por algo mucho más grande y terrible de lo que jamás había imaginado. Hicimos un pacto, continué, mi voz fallando por primera vez, no de debilidad, sino de un dolor que regresaba con toda su fuerza. Un pacto de silencio para protegerla, porque sabíamos que nadie nos creería contra don Rodolfo Villarreal, y ese silencio envenenó nuestras vidas. Por eso Rosa se fue a España en cuanto pudo. No fue para estudiar arte, fue para huir, para sobrevivir. Mi mirada se encontró con la de Javier. Las lágrimas corrían por su rostro. No estaba llorando por su padre, estaba llorando por su hermana, por su madre, por la familia rota que nunca había entendido. En su dolor, vi el primer atisbo de comprensión. Quizás, solo quizás, me creería. Mateo, sin embargo, me miraba con puro odio. Yo no estaba revelando una verdad. Estaba cometiendo la traición final, manchar el sagrado nombre de la familia Villarreal. El tribunal estaba sumido en un silencio profundo, un silencio que parecía absorber todo el sonido, todo el aire. Mi testimonio había caído sobre ellos como una piedra en un lago en calma, y las ondas de shock e incredulidad se esparcían por toda la sala. La vida entera de mi hija, continué, mi voz resonando en el silencio, fue definida por aquel día. Su tristeza, su distancia, su partida, no eran caprichos de una adolescente difícil, como a mi marido le gustaba decir. Eran las cicatrices de una herida que nunca cerró por completo. Y mi vida se convirtió en una actuación. La actuación de la esposa perfecta, de la madre serena, de la anfitriona cortés. Todo una fachada para ocultar la verdad de que compartía mi casa y mi cama con un hombre que despreciaba,
un hombre que había destruido el alma de mi propia hija. Miré a la primera fila, al lugar donde el abogado de Mateo se había sentado. Ahora estaba de pie, cuchicheando furiosamente con su cliente. Mateo negaba con la cabeza, su rostro una máscara de negación y furia. Están aquí luchando por tierras, por dinero, por edificios, dije, dirigiéndome no solo al juez, sino a toda la sala, a mis hijos, al mundo. Están luchando por el legado material de Rodolfo Villarreal, pero yo estoy aquí para hablarles de su verdadero legado, el legado de una infancia destruida, el legado de una familia construida sobre un secreto terrible, el legado de décadas de miedo y de silencio. ¿Quieren saber si estaba lúcido cuando escribió ese testamento? Sí, lo estaba. Estaba lo suficientemente lúcido como para manipular a sus hijos uno contra el otro, incluso después de la muerte, porque el control era lo único que realmente entendía. El control y el poder. Mi voz era firme, cada palabra cuidadosamente colocada, como piedras construyendo un nuevo monumento, un monumento a la verdad. Mi silencio fue mi mayor error. Pensé que estaba protegiendo a mi hija, pero en realidad estaba protegiendo a su agresor. Estaba permitiendo que su reputación impecable continuara intacta, mientras nosotras dos sufríamos en la oscuridad. Hoy estoy corrigiendo ese error. No me importa la herencia. Pueden quedarse con todo. Solo quiero una cosa a cambio, que la verdad quede registrada, que la historia de Rodolfo Villarreal no sea solo la del empresario exitoso, sino también la del monstruo que era a puertas cerradas. Terminé de hablar. El esfuerzo me dejó exhausta, pero también extrañamente ligera, como si un peso que había cargado en mis hombros durante 56 años finalmente hubiera sido depositado en el suelo. El juez me miraba, su rostro aún pálido. Parecía haber envejecido 10 años en esa hora. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo. Se aclaró la garganta. El tribunal va a tomar un receso, dijo, su voz profesional vacilando. Golpeó con el mazo, pero el sonido fue apagado, sin su autoridad habitual. Se levanta la sesión. Se levantó y salió rápidamente a sus aposentos, sin mirar a nadie, y en el momento en que su puerta se cerró, estalló el caos. En cuanto el juez desapareció, el silencio del tribunal se hizo añicos. El sonido de docenas de personas hablando al mismo tiempo llenó el aire, un zumbido de shock, de chisme, de incredulidad. Los reporteros que cubrían el caso de herencia por ser una disputa de una familia prominente, de repente, tenían una historia mucho más grande y sombría en sus manos. Corrieron hacia las salidas, con los teléfonos móviles ya en las orejas. Pero no les presté atención. Mis ojos estaban fijos en mis hijos. Mateo vino hacia mí como un toro enfurecido. Su esposa intentó detenerlo, pero él la apartó. Se detuvo frente a mí, su cuerpo temblando de rabia. «¿Cómo te atreviste?», siseó, su voz baja y llena de veneno para que solo yo la oyera. «¿Cómo te atreviste a hacernos esto? A arrastrar el nombre de papá por el lodo, a avergonzar a esta familia en público. ¿Por qué? Porque no te quedaste con la parte del testamento que querías. Es por dinero». «Esto nunca fue por dinero, Mateo», respondí, mi voz cansada pero firme. «Fue por la verdad». «¿Verdad? Tú no sabes lo que es la verdad. Estás escupiendo en la tumba del hombre que te dio todo. Mi hermana inventó esta historia ridícula, y tú, en tu vejez, decidiste creerla para vengarte. Era un buen padre, era un buen marido. No fue un buen padre para tu hermana», dije, mirándolo a los ojos. «Y tú sabes, en el fondo de tu corazón, que Rosa nunca mentiría sobre algo así». Retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Su certeza vaciló por una fracción de segundo. Recordó a la hermana triste, a la adolescente silenciosa, pero la negación era una fortaleza más segura. «Estás muerta para mí», dijo, su voz gélida. «Tú y tu hermana mentirosa. Lo han destruido todo». Se dio la vuelta y salió del tribunal, arrastrando a su esposa en shock detrás de él. Javier se acercó lentamente. Su rostro estaba bañado en lágrimas. No parecía enojado, solo roto. «Mamá, ¿es verdad? Todo lo que dijiste?» «Sí, hijo mío, es verdad», me miró, dije suavemente, sus ojos buscando una salida, una explicación alternativa, cualquier cosa que pudiera salvar su imagen del padre, pero no encontró nada en mi rostro, excepto la verdad y la tristeza. No dijo nada más, solo se dio la vuelta y salió tropezando, como un hombre herido. Me quedé sola en la silla de los testigos. La sala se estaba vaciando rápidamente. Santiago, el joven abogado, se acercó a mí. Su rostro era una mezcla de asombro y admiración. «Señora Villarreal», dijo,
su voz llena de un respeto que no estaba allí antes. Yo no sé qué decir. No necesita decir nada, licenciado, respondí. Lamento haber arruinado su caso de herencia. Él negó con la cabeza. Usted no arruinó nada. Usted hizo lo correcto. Hay cosas más importantes que el dinero. Me ayudé a levantar, sintiendo cada uno de mis 75 años. Santiago me ofreció su brazo y acepté. Mientras caminábamos lentamente hacia la salida del tribunal, sabía que mi vida anterior había terminado. La familia que conocía estaba en ruinas. Había cambiado mi seguridad, mi comodidad, el respeto de mis hijos, por la verdad. Y en ese momento, a pesar del dolor y la incertidumbre de lo que vendría después, supe, sin sombra de duda, que había tomado la decisión correcta. La jaula estaba finalmente rota. Al salir del Palacio de Justicia, fuimos recibidos por un torbellino. Los reporteros que habían salido a toda prisa ahora nos esperaban en la escalinata, un enjambre de cámaras, micrófonos y preguntas gritadas. Doña Guadalupe, ¿es cierta su acusación? ¿Tiene pruebas de lo que dijo? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Las preguntas golpeaban contra mí, pero no me alcanzaban. Santiago intentó protegerme, abriéndose paso entre la multitud. Sin comentarios. Por favor, dejen pasar a la señora. Mantuve la cabeza en alto, mi mirada fija al frente, caminando despacio, pero con determinación. Estaba preparada para el escándalo, para el juicio público. Era el precio a pagar. Y entonces, en medio de ese caos, sucedió algo inesperado. Una mujer joven, quizás de la edad que Rosa tendría ahora, se abrió paso entre los reporteros. No era periodista. Tenía los ojos empañados por las lágrimas. Extendió la mano y tocó ligeramente mi brazo. Me detuve. La miré. Gracias, susurró, su voz embargada por la emoción. Gracias por su valentía. Y luego, desapareció de nuevo entre la multitud. Ese pequeño gesto, esas 2 palabras de una completa extraña, significaron más para mí que cualquier veredicto que el juez pudiera dar. En ese momento, me di cuenta de que mi historia no era solo mía o de Rosa. Era la historia de innumerables otras mujeres, de innumerables otros silencios. Mi voz había hablado por ellas también. Sentí una oleada de fuerza recorrer mi cuerpo. El peso de la vergüenza, que temía que cayera sobre mí, simplemente no llegó. En su lugar, sentí una extraña sensación de dignidad. Santiago finalmente logró llevarme a su coche. Cuando entré y la puerta se cerró, ahogando los gritos de los reporteros, dejé escapar un suspiro largo y tembloroso. ¿Está usted bien?, preguntó él preocupado. Sí, respondí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que era verdad. Estoy mejor de lo que he estado en 50 años. Arrancó el coche y nos alejamos del tribunal. El caso de la herencia se había convertido en una nota a pie de página. Lo que sucedió allí fue mucho más que una disputa por bienes. Fue un exorcismo público. Esa tarde, mi nombre estaba en todas partes, en los noticieros, en los periódicos en línea. Viuda de magnate hace impactante revelación en tribunal. Las reacciones eran mixtas. Había quienes me defendían, quienes me atacaban, quienes dudaban, pero nada de eso importaba. La única opinión que me importaba llegó en una llamada desde Madrid, pocas horas después. «Mamá, estoy aquí, mija». La oí respirar hondo. Leí las noticias. Está en todas partes. Lo sé. Hubo una pausa. Y luego, su voz, clara y fuerte, dijo: «Estoy orgullosa de ti, mamá. Estoy tan increíblemente orgullosa de ti». Las lágrimas llegaron finalmente, pero no eran de dolor. Eran lágrimas de liberación. Las mías y las suyas. Al otro lado del océano, sabía que ella también estaba llorando. 2 mujeres, separadas por la distancia, pero finalmente unidas por la misma verdad, dicha en voz alta. El silencio había terminado. Los días que siguieron fueron como vivir en el ojo de un huracán. Mi historia era el tema de conversación de la ciudad. La familia Villarreal, antes un símbolo de poder y respeto, se convirtió en el centro de un escándalo que fascinaba y horrorizaba a la gente por igual. Como Rosa había predicho, la reacción de mi familia fue brutal. Mateo emitió un comunicado de prensa, repudiando mis alegaciones viles e infundadas, atribuyéndolas al sufrimiento y la confusión mental de una anciana. Me pintó como una mujer resentida y manipuladora, y a Rosa como una hija problemática que siempre había tenido envidia del éxito de su padre. Contrató a los mejores abogados para defender el honor de Rodolfo. No me contactó directamente. Su guerra se libró en los periódicos. Javier, por su parte, desapareció. No respondía a mis llamadas. Supe, a través de Santiago,
que se había retirado del proceso de herencia, diciendo que no quería saber nada más de la suciedad de la familia. Su dolor se manifestó en la huida. No podía enfrentar la verdad, pero tampoco podía negarla. Quedó atrapado en un limbo de sufrimiento, y mi corazón se dolía por él. Me quedé sola en la gran casa de Chapalita. Las empleadas, que habían trabajado para la familia durante años, me miraban con una mezcla de lástima y miedo. Algunas renunciaron, no queriendo ser asociadas con el escándalo. La casa, antes mi mundo entero, se convirtió en un mausoleo de mi vida pasada. Hubo momentos de profunda soledad, en los que la duda intentaba infiltrarse. ¿Habría hecho lo correcto al destruir a mi familia? Pero luego recordaba el toque en mi brazo en la escalinata del tribunal, la voz de aquella extraña diciendo «Gracias», y recordaba la voz de Rosa diciendo «Estoy orgullosa de ti», y la duda retrocedía. La sociedad de Guadalajara se dividió. Mis antiguas amigas, las esposas de los socios de negocios de Rodolfo, cruzaban la calle para no tener que saludarme. Recibí cartas anónimas, llamándome nombres terribles, pero también recibí apoyo de lugares inesperados. Un ramo de flores dejado en mi puerta, sin tarjeta, un asentimiento de cabeza respetuoso de un vecino y, lo más importante, mensajes de otras mujeres. Mujeres que me contactaron a través del abogado Santiago, compartiendo sus propias historias de silencio, agradeciéndome por haber roto el mío. Me di cuenta de que lo que había hecho trascendía a mi familia. Había asestado un golpe, por pequeño que fuera, a la cultura de callar y aguantar que había gobernado mi vida, y la de tantas otras. El proceso de herencia fue suspendido indefinidamente. La disputa por el dinero parecía ahora obscena y trivial, en comparación con la verdad que se había revelado. El nombre de Rodolfo Villarreal, que tanto se había esforzado por construir como un monumento a la integridad, quedaría manchado para siempre. Esa, al final, fue su verdadera herencia. No las tierras, no las cuentas bancarias, sino la vergüenza. Estaba aislada, repudiada por un hijo e ignorada por el otro, pero, por primera vez en mi vida, no estaba sola. Me sentía conectada con Rosa, con la mujer en la escalinata, con todas las voces que aún no habían sido escuchadas. Mi soledad era, paradójicamente, el comienzo de mi verdadera comunidad. La verdadera curación comenzó en mis conversaciones con Rosa. Hablábamos todos los días, por videollamada. Verla, aunque fuera a través de una pantalla, era un bálsamo para mi alma. Vi las arrugas de preocupación en su frente, pero también vi una nueva luz en sus ojos. El peso que llevaba desde la infancia había disminuido. Nuestras conversaciones ya no estaban llenas de las trivialidades que usábamos para evitar el tema. Eran honestas, crudas, a veces dolorosas. Hablamos sobre el día en el estudio, sobre los años de silencio, sobre mi miedo y su dolor. «Te resentí a veces, mamá», confesó un día, su voz baja. «Sé que era injusto. Yo te pedí que guardaras silencio, pero una parte de mí, la niña dentro de mí, quería que fueras una leona, que lucharas por mí, sin importar el costo». Sus palabras fueron como un cuchillo, pero un cuchillo limpio, que corta para curar. «Lo sé, mija, y lo lamento», respondí, las lágrimas corriendo libremente. «No fui la leona que necesitabas, solo era un pájaro asustado en la misma jaula. Perdóname por mi falta de coraje». «No hay nada que perdonar», dijo, su propia voz embargada. «Hiciste lo que pensabas que era mejor, y ahora fuiste la leona más valiente de todas. Hiciste por mí a los 75 años lo que nadie hizo a los 9. Nos liberaste a ambas. En esas conversaciones, reconstruimos nuestra relación, ladrillo por ladrillo. Hablamos no solo del dolor, sino también de los buenos recuerdos, de los momentos de alegría robados que nos habían sostenido. Hablamos del futuro. «Vende la casa, mamá», dijo, con firmeza. «No vivas más en ese museo de recuerdos tristes. Compra un lugar pequeño, un lugar solo tuyo, un lugar con un jardín». La idea, que antes me asustaba, ahora parecía lo único lógico que hacer. La casa de Chapalita no era mi hogar, era la casa de Rodolfo Villarreal. Mi hogar aún estaba por encontrarse. Javier finalmente llamó, aproximadamente un mes después del juicio. Su voz era vacilante. «Mamá, estoy aquí, hijo». «Yo he estado pensando», dijo. Recordé cómo cambió Rosa. Recordé cómo le tenía miedo a papá. Nunca lo entendí, pero ahora todo tiene sentido. Te creo, mamá. Y lo lamento. Lamento no haber visto. Lamento todo. Su reconocimiento, su creencia, fue un regalo inesperado. Mateo quizás nunca más me hablaría.
pero había recuperado a uno de mis hijos de la oscuridad de la negación. Hablé con Rosa sobre la llamada de Javier. Necesitará tiempo, dijo, con sabiduría. Nosotras tuvimos décadas para procesar esto. Para él, la herida es nueva. Mi familia, como la conocía, había muerto, pero algo nuevo, más honesto y quizás más fuerte, estaba comenzando a nacer de las cenizas. Una relación reconstruida con mi hija, basada en la verdad, un puente frágil, pero real, con mi hijo menor. Y lo más importante, una relación conmigo misma, libre de secretos y de vergüenza. La curación era lenta, dolorosa, pero era real. Y estaba sucediendo. Un día, una conversación, una lágrima a la vez. Siguiendo el consejo de Rosa, tomé la decisión más liberadora de mi vida adulta. Puse a la venta la casa de Chapalita. Mateo se opuso, por supuesto. Dijo que era patrimonio familiar, pero legalmente, la mitad de la casa era mía, y con el apoyo de Javier, logré seguir adelante. Encontré un comprador más rápido de lo que esperaba, una joven familia con niños risueños que, esperaba yo, pudieran llenar esos pasillos con la alegría que les había faltado durante tanto tiempo. El proceso de vaciar la casa fue como desollar mi piel antigua. Cada objeto contaba una historia, algunos de dolor, otros de una felicidad fabricada. Guardé solo algunas cosas, fotografías de cuando mis hijos eran pequeños, los pocos libros de mi juventud que habían sobrevivido en el desván, y la pequeña caja de madera con la acuarela de girasoles de Rosa. El resto, los muebles pesados y oscuros de Rodolfo, las porcelanas caras, los cristales que nunca usábamos, lo doné todo. Con el dinero de la venta, compré un pequeño rancho en las afueras de la ciudad, cerca del lago de Chapala. Era lo opuesto a la mansión. Una casa pequeña y sencilla, con paredes blancas, muchas ventanas y un gran terreno que estaba prácticamente salvaje. Era perfecto. Me mudé una mañana de primavera. Lo primero que hice no fue desempacar las cajas, fue salir al jardín. Me quité los zapatos y sentí la tierra húmeda y fresca bajo mis pies. Respiré hondo. El aire olía a flores silvestres y a lluvia, no a cera para pisos y a secretos viejos. Y por primera vez desde que era una niña en la tierra roja de Tepatitlán, me sentí en casa. Mi nueva vida encontró un ritmo simple y pacífico. Mis mañanas las paso en el jardín. Con mis propias manos, estoy transformando el terreno salvaje en un oasis. Planto flores que crecen en silencio, pero es un buen silencio, un silencio de crecimiento. Planto verduras que como en mis comidas. El trabajo físico es duro para mi cuerpo de 75 años, pero es una bendición para mi alma. Cada semilla que planto es un acto de esperanza. Mis tardes son para leer. Compré todos los libros que siempre quise leer, y mi pequeña sala se está llenando de historias. A veces, recibo la visita de Javier y su familia. Nuestra relación es tranquila, todavía un poco frágil, pero está sanando. Él nunca más mencionó el juicio, pero no es necesario. Su presencia es suficiente. Hablo con Rosa todos los días. Me envía fotografías de sus cuadros y de mis nietos, y por primera vez, estamos haciendo planes para que venga a visitarme. No en una visita rápida y furtiva, sino en una larga estancia, para sentarse conmigo en mi jardín, para pintar juntas, para ser simplemente madre e hija, sin sombras entre nosotras. La ciudad todavía habla de mí. Algunos me llaman la abuela valiente, otros, sin duda, todavía me llaman loca. No me importa. Sus etiquetas ya no me definen. Lo que me define es el olor de la tierra en mis manos, el calor del sol en mi rostro y la paz en mi corazón. Encontré mi libertad no en una gran victoria dramática, sino en la tranquilidad de una vida pequeña y honesta, la vida que me fue negada y que yo, finalmente, reclamé para mí. Hoy, sentada en el porche de mi pequeño rancho, viendo el sol ponerse sobre el lago, pienso a menudo en el concepto de herencia. Mis hijos lucharon por una herencia de tierras y dinero, pero la verdadera herencia, la que realmente importa, no es la que dejamos, sino la que vivimos. El legado de Rodolfo fue el dolor y el silencio. El mío, espero, será la prueba de que nunca es demasiado tarde para encontrar la propia voz y para decir la verdad. No me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Lo que oculté para proteger a mi hija se convirtió en la carga que nos envejeció a ambas antes de tiempo. Al hablar, no borré el pasado, pero liberé el futuro, el mío y el de ella. Ahora, su nombre carga con el peso de la verdad, y el mío, finalmente, con el sabor de la libertad. Todavía hay días difíciles, días en que la nostalgia por mis nietos que viven lejos me aprieta el corazón,
o en que la ausencia de Mateo deja un vacío. La curación no es una línea recta, pero luego miro mis flores, mis manos sucias de tierra, y recuerdo que el crecimiento requiere tiempo y paciencia. Mi historia no es una tragedia, es una historia de supervivencia y, al final, una historia de renacimiento, porque, a fin de cuentas, la justicia más importante es la que encontramos dentro de nosotros mismos. Es cuando nos miramos al espejo y, finalmente, reconocemos y amamos a la persona que vemos, sin miedo, sin vergüenza y con el pecho limpio de secretos. Mi nombre es Guadalupe Morales, pero pueden llamarme Lupita, y esta es mi historia.